Para iniciar esta mesa, voy a permitirme llamar a la ingeniera Consuelo Monterrubio Herrera, que va a participar con la mesa con el tema normatividad en materia de aguas residuales. Bueno, buenas tardes a todos, jóvenes. Bueno, yo vengo de la Comisión Nacional del Agua y les voy a platicar un poquito con relación a lo que en la dependencia hacemos, lo que normamos y lo que nosotros verificamos de acuerdo a nuestras facultades. Si tienen alguna duda, me pueden ir diciendo, o no sé si es al final la cuestión esta de las preguntas. ¿Sí? Bueno. Como les decía, vengo de Comisión Nacional del Agua. Esta es una dependencia del Gobierno Federal. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros nos normamos a través de nuestros lineamientos legales, nuestras leyes que nos rigen, es principalmente la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, pero estos derivan de lo que es la Constitución, que es nuestra Carta Magna a nivel país, ¿sí? Bueno, también nosotros tenemos nuestros reglamentos interiores, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos fundamenta en nuestras funciones. Para empezar a hablar de lo que es las descargas de aguas residuales, primero vamos a conocer qué es lo que es una descarga de aguas residuales. Bueno, teniendo como base una empresa, una granja, incluso un municipio, una localidad, el agua residual es el agua que de ahí se va a descargar y se va a generar una vez que ya se ocupó. Por lo tanto, es un agua de composición variada, ¿sí? Y puede ser de origen público urbano, industrial o pecuario, las granjas, etcétera. Estas, lo ideal, por lo general, lo ideal es que sean descargadas de plantas de tratamiento, ya sea municipales o industriales, pero que sean tratadas, ¿sí? Y ya de ahí pues se deriva del uso del que provienen. Bueno, como generadores de descarga, los generadores de descarga tienen la obligación de contar con el permiso que emite la Conagua para poder verter sus aguas residuales a lo que es un cuerpo de propiedad federal. ¿Qué es un cuerpo de propiedad federal? Bueno, pues son los ríos, arroyos, barrancas, pero también aquellos generadores de descargas que vierten como infiltración a terrenos de cultivo o a áreas verdes, ¿sí? Entonces, toda persona que descargue sus aguas residuales a ríos, arroyos, barrancas o infiltración superficial, debe de contar con su permiso de descarga tramitado en la Conagua. Para esto, pues esos son los formatos, ¿sí? O sea, quien lo requiera va a la Conagua y solicita el trámite 01, es el del permiso de descarga. El 06 es para contar con la concesión de la zona federal del cuerpo de agua, es decir, del río, arroyo, barranca, la zona federal. El 02 es para poder construir en la zona federal como tal. Todo esto lo tenemos reglamentado en el artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales. Ahora, el control de descargas que sean vertidas a los drenajes municipales, ese no hay que confundir, ese no nos corresponde a nosotros como Conagua, sino que le corresponde a los municipios y o sistemas operadores, es decir, lo que está en la mancha urbana que descarga al alcantarillado municipal, eso no es que todos los que generen una descarga tienen que ir con Conagua a tramitar, sino ya el último punto, donde va la descarga final de la empresa o del municipio al río o arroyo o barranca, ese es nuestro usuario, nuestro generador de descargas de aguas residuales, no aquel que va a la red de alcantarillado, por ejemplo, la universidad aquí ahorita. Si está dentro de la mancha urbana y tiene su alcantarillado, el responsable es o el sistema operador cuando existe o el municipio cuando no existen sistemas operadores, ¿sí? Entonces no es que cada tiendita, cada casa
casa o cada un Soriana, una tienda departamental requiera ir por su permiso. No, si hay alcantarillado municipal, es el municipio el que va a tramitar ya el permiso con nosotros, ¿sí? Bueno, la Conagua, ¿qué es lo que tiene a su cargo? Nosotros, de los generadores de descargas de aguas residuales, debemos de establecer y vigilar las condiciones particulares de descarga de las aguas residuales. Es decir, ya se genera la descarga, van y solicitan su permiso, se les otorga el permiso, pero el permiso pues son responsabilidades y obligaciones de los usuarios. Ahí se les establece las condiciones particulares de descarga. ¿Esto qué es? Es el conjunto de parámetros químicos, físicos y bacteriológicos con los que ellos deben de cumplir, ¿sí? O sea, le vamos a fijar, por ejemplo, pH, temperatura, conductividad, todos los parámetros para evitar contaminación a nuestros ríos, arroyos, barrancas, o bien que tampoco se infiltren las aguas residuales altamente contaminadas, sino que vayan con su tratamiento, como les dije anteriormente, y también deben de cumplir ciertos parámetros, cierta normatividad, porque no nada más se va a infiltrar y al fin que nadie la ve. No, pues antes de que se infiltre hay un punto donde la Conagua va y verifica que estén cumpliendo con estos parámetros. Se toma una muestra, se analiza además y se verifica que estén cumpliendo, ¿sí? Entonces son los parámetros y los niveles máximos permitidos en la descarga para el cuerpo receptor en particular de que se trate. La Conagua también tiene a su cargo realizar una inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones del permiso de descarga que está fundamentado en las normas oficiales mexicanas. De manera general, para todos los cuerpos de agua es la norma 001 Semarnat-1996. Sí, todo esto está reglamentado en el artículo 86 de la Ley de Aguas Nacionales. También la Conagua tiene a su cargo el vigilar la coordinación con las autoridades competentes para el agua en el suministro de consumo. O sea, nosotros verificamos, digamos, ya que se generó la descarga, que se cumpla en la calidad de vertido. Y antes también, cuando en el caso de la población se les va a distribuir su agua de consumo humano, que cumpla con las normas que para tal efectos ya están dictaminadas y elaboradas. Estas las verificamos para el agua de consumo humano en coordinación con la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, eso tenemos, digamos, nosotros como función, en la descarga y en el suministro, pero de agua de consumo humano, o sea, potable, que para esto su obligación, digamos, el principal obligado en verificar esto es el municipio o sistema operador nuevamente. O sea, ellos son los que, de acuerdo al artículo 115 constitucional, deben de verificar esto y de manera coordinada con Agua y Secretaría de Salud lo verificamos, ¿sí? Bueno, ahora, los generadores de descarga tienen ciertas obligaciones con Conagua. Deben primero contar con su permiso de descarga, que es lo que les comentaba, ¿sí? El permiso de descarga, una vez que lo solicitan, lo que debe de contar al menos, o sea, para ubicar bien la descarga, nombre del generador, por ejemplo, empresa Bachoco, SADCB, ¿sí? Después el origen, si viene de agua de proceso, agua de servicios sanitarios, de lavado de instalaciones, etcétera. Posteriormente, ¿a dónde va a ser descargada? Es decir, su cuerpo receptor, río, arroyo, barranca, o se va a infiltrar en terrenos de cultivo. Después viene la tabla de condiciones particulares de descarga, la fecha de cumplimiento y la vigencia del permiso, es decir, 10 años, 15 años, etcétera, ¿sí? Entonces, por lo menos eso debe de venir. A la descarga viene también con sus coordenadas, o sea, grados, minutos y segundos, ¿sí? Para ubicar bien la descarga, porque a nosotros como Conagua lo que nosotros buscamos son los puntos de la descarga, no la empresa como tal. Claro, también esto para ver quién es el que está incumpliendo en caso de que se trate
con la calidad de la descarga, pero nosotros en los cuerpos de agua lo que ubicamos son las descargas, es nuestra competencia las descargas, ¿sí? Bueno, también los generadores de la descarga, para poder cumplir con las condiciones particulares, pues están obligados a tratar las descargas, porque por sí solas, pues definitivamente no cumplirían con la normatividad, ¿sí? No es que sea muy estricta, pero pues no, por sí sola no va a dar cumplimiento una vez que salga del proceso. En el caso de que los permisionarios de la descarga no cumplan con los límites, con las condiciones de que establece el permiso, deben de pagar el derecho federal del cuerpo receptor. Esto es por la zona federal y por la calidad del agua. Es decir, cuando hay una diferencia en el cumplimiento y lo que de manera real descarga el generador de la descarga, a esa diferencia se le aplican ciertos parámetros, ciertas operaciones matemáticas y genera un monto, ¿sí? Entonces, este derecho lo deben de pagar por no apegarse a lo indicado en el permiso de descarga. También deben de informarnos a la CONAGUA de todos los cambios que en el proceso que genera la descarga hubieran. Por decir, si una empresa fabrica, por ejemplo, cemento, ¿no? Que aquí hay varias empresas cementeras cerca, ¿no? Entonces, si implementan un área más, o sea, van a generar más volumen de descarga, pues nos deben de avisar. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos un permiso para descargar una cierta cantidad, pero si van a implementar un área productiva adicional, pues va a ser diferente. Entonces, en un momento en que vamos a realizar una inspección, les medimos el volumen, pues no están cumpliendo, pero ¿de quién es la responsabilidad? Del generador de la descarga, que nos debió de haber informado. Igual si acortan su área productiva o si un establecimiento solo era bodega, ahora van a tener proceso productivo, pues va a ser muy diferente la calidad de la descarga de una bodega, sanitarios, lavabos, que si ahora es proceso productivo. Entonces, de todo esto nos deben de informar a la CONAGUA. En base a eso, el título, el permiso de descarga como tal va a sufrir una modificación técnica, y todo esto debe de modificarse pues por beneficio del generador de descarga, para que no proceda un cambio, una sanción. Los generadores también deben de permitir la visita de descarga, la visita de la CONAGUA para que verifique el proceso generador. Deben de contar con su medidor de agua en la descarga. Deben de presentar reportes, volumen y calidad de la descarga determinada por un laboratorio acreditado por la EMA, porque de lo contrario los análisis no tienen la validez oficial. Sí, también deben de avisar cuando una descarga fortuita por algún problema de la empresa se ha generado, para hacer las medidas de limpieza y remoción de esta afectación. El daño ambiental por las descargas fortuitas que se viertan a los bienes nacionales también lo deben de reparar en caso de que eso ocurra. Hay algunas sanciones que la CONAGUA establece de acuerdo al área, a la competencia de la descarga. Por ejemplo, el no generar, el descargar sin permiso, ¿sí? Bueno, ahí le puse 1,200 a 5,000 salarios mínimos, que es lo que establece la ley. Son varias infracciones las que ahí les diste. El no contar en buen estado con los dispositivos para medir cantidad y calidad, o sea, los medidores de flujo también generan una sanción. El impedir las visitas también generan una sanción. No entregar la información solicitada para verificar el cumplimiento de la ley, ahí está. El arrojar contaminantes a ríos, arroyos, etcétera, también tiene su sanción. Toda esta es la lista de infracciones a los cuales se hacen acreedores los generadores de la descarga que están incumpliendo. ¿Sí? El no cumplir con lo establecido en el permiso de descarga. Es lo que les decía, si generan más volumen del que está autorizado, bueno, es una infracción, o el cuerpo receptor es diferente, a lo mejor dice río y la infiltran, ese es no cumplir con lo indicado en el permiso. Ocasionar daños ambientales, no informar los cambios a la CONAGUA del proceso. Bueno,
Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer cuando vemos que una empresa o alguien está contaminando? Existe la denuncia popular como tal. Una persona, un grupo de personas se pueden acercar y decirnos, miren, yo estoy viendo esto, esto y esto, y nosotros tenemos la obligación de atender a esta persona. ¿Sí? O sea, verificar qué es lo que está ocasionando un daño ambiental. Lamentablemente, pues somos poco personal para verificar todo el estado, pero eso es lo que nosotros como ciudadanos normal podemos acercarnos a la dependencia y hacer. Bueno, les doy las gracias por su atención. Aquí les pongo el contacto de la Conagua en donde estamos ubicados, para que por lo menos sepan dónde está la dependencia, dónde acercarse. Si quieren ahondar más en el tema o a veces les dejan un trabajo de investigación a ustedes como alumnos, ya saben dónde encontrarnos. Gracias. Una vez escuchada la ponencia de la ingeniera Consuelo Monterrubio, si tienen alguna pregunta para la ingeniera. Consuelo, me gustaría saber, como vecino de este municipio, ¿con qué periodicidad se llevan a cabo estas inspecciones para que estas empresas que descargan aguas residuales no al drenaje municipal, sino fuera? Es atinado lo que menciona. Es responsabilidad del municipio, ¿sí?, todas y cada una de aquellas descargas de todos los usos. Sabemos que los servicios, digamos gasolineras, hoteles, descargan al drenaje municipal, pero las que están totalmente fuera, pues sabemos que están contaminando. Usted mencionó el nombre de la empresa, Bachoco. Por poner un ejemplo, no es por decir el ejemplo, ¿verdad? Debe tener su planta de tratamiento, debe de cumplir con esos parámetros que usted menciona de calidad, ¿sí?, para la descarga. Pregunto, ¿cumple? Y si no, pues hay una frecuencia, hay una periodicidad con la que se tiene que estar verificando. Es muy cierto también lo que menciona, son 2, 3 compañeros para todo el estado, pero están permitidas las denuncias. ¿Son anónimas o hay que ponerle nombre y todo para tener que evitarse los problemas clásicos, ¿no? Entonces, es prudente también saber si el municipio cuenta también con su permiso de descarga, ¿verdad? Claro. Son cosas que como ciudadano quisiéramos saber. Bueno, nosotros como dependencia tenemos la obligación de atender cualquier denuncia, sea anónima o tenga datos para ubicar al denunciante. Definitivamente tenemos que atender toda la denuncia que llegue a la dependencia. No es que tengamos una periodicidad para verificar cada empresa, sino que este programa se arma precisamente en base a las denuncias, a las quejas que se reciben de algún rubro en particular. No solamente recibimos quejas de descargas de contaminación, sino también de alguna perforación de un pozo clandestino, por decir. Y pues lamentablemente la mayoría de las descargas incumplen en algún parámetro al menos. Entonces sí las verificamos, y también hay, no solamente las industrias, empresas incumplen con esto, también efectivamente los municipios a veces en cierto momento cuentan con el permiso de descarga o de aprovechamiento de aguas nacionales, pero piensan que estos son vitalicios, no los leen completamente y piensan que porque lo tramitaron hace 5 administraciones sigue vigente, pero no, el permiso se les entrega y en la primera página se indica
vigente por 10 años, 30 años, 5 años. Las descargas por lo general se dan por 10 años, los aprovechamientos a veces se dan por 20 años, dependiendo del número de habitantes. Entonces, pues hay que verificar también esto. No solamente las industrias contaminan, el uso público urbano también contamina, porque también hay empresas que están ahí en la misma red de alcantarillado y ahí contaminan, ¿sí? Entonces, es difícil verificar a todos los generadores de descarga, sin embargo, sí lo hacemos y no tenemos una periodicidad fija para cada empresa, sino en base a lo que llega como carga de trabajo, se arma el programa anual para visitas. ¿Por qué si verifican el río Atoyac está tan contaminado y el río se seca igual? Porque los parques industriales, pues si usted dice que todas las industrias tienen que regirse bajo esta norma, pues ¿qué es lo que está pasando, no? Porque lo que se ve es otra cosa. Sí, bueno, ahí precisamente es pues definitivamente una falta de conciencia de toda la población, tanto industriales como público urbano, como municipios, como autoridades, ¿sí? Tenemos las plantas de tratamiento, al menos han tenido la voluntad de instalarla. A veces es un poquito difícil el estabilizarlas y el que éstas operen pues, adecuadamente al 100%. A veces los industriales, digamos que le dan un poquito de más importancia al área productiva. ¿Por qué? Pues porque esto les va a generar sus ganancias, ¿verdad? Económicamente su negocio es vender, no sé, prendas, plástico, etcétera, y dejan un poquito de lado y olvidado el área de saneamiento. Nosotros como dependencia federal, precisamente al ver esta situación, nos hemos dado a la tarea de implementar un programa de saneamiento para verificar el cumplimiento y en su caso rehabilitar las plantas de tratamiento municipales que no se encuentren operando adecuadamente. Esto pues definitivamente lleva tiempo, porque primero, para poder realizarlo adecuadamente, se requiere de contar con un proyecto ejecutivo para la rehabilitación de las plantas que estén sin operar, o bien para habilitarlas adecuadamente. Se cuenta ya con un programa que estamos, la Conagua llevando a cabo en coordinación con el gobierno del estado de Puebla y las autoridades locales, porque este es un proyecto que tiene que hacerse en los 3 niveles de gobierno, es decir, la localidad directamente que cuente con una planta de tratamiento, el estado y la federación. Y se requiere también de mucha voluntad y de decisión para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Pero sí estamos verificando y es eso lo que yo les puedo comentar al respecto. Lamentablemente sí, los ríos sí están contaminados. Buenas tardes. Disculpe, usted mencionó una palabra muy importante que fue la de conciencia y quisiera preguntar que usted mencionó que a las empresas solo le toman mucha importancia a lo que es producción, pero ustedes ¿qué han hecho para fomentar una conciencia en lo que sería, Tecamachalco? Bueno, nosotros contamos también con un área, con un departamento que se llama Cultura del Agua. ¿Sí? Esta área es la que precisamente tiene programas también para difundir y concientizar a la población, sea autoridades municipales, empresas, también acudimos a ellas para que precisamente tomen un poquito más fuerza y más importancia en el ámbito ambiental y comentarles que esto va a repercutir a las futuras generaciones. Esto se ve también en los consejos de algunos usos en particular. Entonces, contamos con esa área de cultura del agua. Con eso difundimos y tratamos de concientizar a la población para esta situación. Tenemos reuniones con algunas dependencias que ellas permean de acuerdo a su rango y a su aplicación esta conciencia, esta situación que nos interesa a nosotros como dependencia federal, el lograr en la población y en las empresas, ¿no? Algunas empresas sí tienen muy importante y concientizados de lo que es el saneamiento. Hay empresas que sus plantas de tratamiento funcionan muy bien y sí cumplen con los parámetros de calidad. Buenas tardes. Más que nada quisiera reforzar lo que usted está comentando
el asunto de conciencia ambiental. Y le voy a dar 3 ejemplos nada más de mi experiencia profesional. Hace muchos años la CEDUE, extinta ya, CEDUE Federal, sacó unos esquemas de los famosos CEPROFIS, certificados de promoción fiscal. Y ahí el sector industrial era el más beneficiado. Les autorizaban hacer inversiones avaladas por ese entonces el instituto, y después de hacer la inversión recuperaban su capital al 100%. Tristemente lo digo porque estuve en ese proyecto por el lado del gobierno federal, y el gran problema de las empresas que habían invertido en sus plantas de tratamiento de aguas, que muchas de ellas operaban muy bien, era que a partir de las 8 de la noche, que ya no había inspectores o gente del gobierno para poder verificar que estuviera operando la planta, apagaban sus equipos, y uno se daba cuenta porque pasaba uno por las zonas industriales y en las alcantarillas vapor casi vivo, colorantes que se podían observar. Y eso es un indicador de que en México lamentablemente estamos en desventaja ante la falta de actitud o la falta de voluntad ambiental. Y es un tema que usted mencionó muy bien. Esa voluntad nos hace falta a muchos aquí sentados, a muchos industriales, a muchos gobiernos. Otro ejemplo que le quiero dar es el tema grave de los acuíferos de Tecamachalco. Aquí en la región se sabe, hay muchos pozos clandestinos, y todo el mundo no sabe quiénes son, no sabe dónde están, pero sabemos que existe. Y es otro problema que también tiene que ver con el asunto de voluntad, de querer el lugar donde uno vive. Y por último, los temas más realmente graves es la educación. A niveles de pequeñitos, educación básica, primaria, secundaria, no se ha tomado como bandera este tipo de conceptos de voluntad. Y algún escritor decía que cuando a nosotros nos enseñan que todo lo tenemos prestado, pocos queremos ser parte de esa deuda. México, ese es el gran problema, ¿sí? Porque todo lo debemos, o porque todo lo tenemos prestado, o porque todo dependemos, no queremos cuidar a esta gran nación. Y todo es un asunto muy sencillo, de voluntad. Muchas gracias.